Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. En este día viernes 21 de abril de la segunda semana de Pascua, abordamos e iniciamos la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, en este pasaje, versos del 1 al 15. Se estará leyendo todo el capítulo 6, que se conoce entre los estudiosos como el discurso del pan de vida. Jesús estaba en Jerusalén, en la piscina de Betesda, y dice que se traslada a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades, que es generalmente el lugar donde se identifica la multiplicación de los panes, como suele llamarse a este pasaje. Entonces, lo primero que señala el evangelista es que lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Recordemos que en todos los tiempos el enfermo busca la salud donde ésta esté, principalmente en Dios. Y él sube al monte y se sienta allí con sus discípulos. Si bien el monte donde se dio la multiplicación de los panes no es tan alto como el monte Sinaí, sin embargo está haciendo una clara referencia a Moisés, a Eliseo, que alimentaron al pueblo precisamente con el pan. Y señala el evangelista que estaba cerca la Pascua. Recordemos que en el rito de la Pascua o en la fiesta de la Pascua también está el uso de comer los panes sin levadura. Señala el detalle el evangelista de que Jesús ve que mucha gente lo sigue y le dice a Felipe, uno de los 12, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y dice el Evangelio de San Juan, lo hizo para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que iba a hacer. La respuesta de Felipe es ni 200 denarios, es decir, ni 200 días de salario
del que trabaja en la viña, en el campo, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Es decir, un denario de pan alcanzaría para más de 15 personas en un trozo. Pero aparece Andrés, señala siempre el evangelista, hermano de Simón Pedro, y dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Entonces podemos ver en estas dos actitudes, Felipe trata de resolver la cuestión pues desde una perspectiva humana. Andrés ofrece lo que hay, pero sabe que es insuficiente. Sin embargo, Jesús le responde, díganle a la gente que se siente. Y dice, había mucha hierba, se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Entonces el acto de sentarse, pues no es sentarse a una mesa, pero es el mismo acto, sentarse para el alimento. Si se habla de 5,000 hombres, muchos han hipotetizado que entre las mujeres y los niños doblarían. Entonces hablaríamos de 10,000 personas o más. Pensemos en una multitud de ese tamaño. Pero Jesús realiza las típicas acciones de la Eucaristía, de la última cena y después de la resurrección. Tomar el pan, dar gracias a Dios, repartirlo y dar. En este caso no solo el pan, sino también el pescado, que como veíamos el viernes anterior, Jesús alimenta con el pan y el pescado. Y dice, todo lo que quisieron, todos se saciaron. Es decir, Dios alimenta a su pueblo a la saciedad, como lo hace con toda la creación. Dios se preocupa de alimentar a todas sus criaturas. Sin embargo, resalta un detalle: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Entonces ya no es solo alimentó a todos hasta saciarse, sino que además hay sobras. Y las sobras hacen referencia a 12 canastos. ¿De qué tamaño eran los canastos? No sé si se pueda saber. Pero la referencia a los 12 es: hay pan suficiente para todo el pueblo. Recordemos las 12 tribus de Israel. La gente, al ver el signo, el milagro, San Juan siempre habla de signo, es un signo. Dice la gente, este es el profeta que habría de venir al mundo. Vean, no lo reconocen como Mesías aún. Sin embargo, dice, Jesús sabía que se lo iban a llevar para proclamarlo rey. Es decir, la gente tenía en clara idea que Jesús era el Mesías. No solo porque tenía el poder de alimentar a su pueblo, de curar a los enfermos y de muchas otras cosas. Tenían una idea humana. Jesús los irá conduciendo hacia otros aspectos de la fe. Entonces Él se retira a la montaña él solo. Es decir, deja a la multitud, a la muchedumbre, y se retira a la soledad. La montaña, el lugar del encuentro con Dios. La soledad que no necesariamente es destructiva, sino que es una soledad que lleva a estar con Dios, a estar con uno mismo, a estar con los más cercanos. Entonces, podemos ver cómo a nuestro Señor siempre se le sigue fundamentalmente en las necesidades. Aquí habla de curar a los enfermos y de saciar a los hambrientos. Segundo, desde el monte, desde el lugar del encuentro con Dios, en el contexto de la Pascua, en la cual el pueblo comía los panes ácimos sin levadura. La opción de Felipe
una opción de manera humana. La opción de Andrés, una opción humana que parte de la realidad, pero que de alguna manera se abre a la confianza en Dios y que hace posible el signo, el milagro. Las acciones de la Eucaristía: tomar el pan, dar gracias, repartirlo y darlo, incluido el pescado. Recoger para que no se desperdicie. El signo de los 12 canastos, el pueblo, las 12 tribus. El profeta que debía venir al mundo, pero como Jesús se retira a la montaña para evitar que lo proclamen rey. La frase que subraya la liturgia es: Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados hasta que se saciaron. Entonces, de alguna manera está hablando que Jesús alimenta a su pueblo hasta la saciedad. Gracias.